Hola a todos, les habla de Gloomy. En primera, antes de comenzar con el vídeo quisiera disculparme por no haber podido subir vídeos, pero les tengo una buena noticia, a partir de ahora tendré mucho más tiempo para hacerlo, y si la inspiración no me abandona, esta vez sí podré subir vídeos semanalmente. Pero les anticipo que a finales de mes no, ya que tendré que dedicarme a estudiar, aunque no me debo de preocupar por ahora de eso. Espero aún así que me puedan comprender y disculpar. También estoy pensando en crearme una página de Facebook, pero quisiera tener todavía más suscriptores. Sin más que decirles, les mando un saludo y los dejo con Creepypasta, ¿te acuerdas de mí? A lo largo de la vida cometemos bastantes errores, algunos son más graves que otros, pero es algo normal que suele repetirse en la vida del ser humano. Sin embargo, yo he cometido tantos que no creo que pueda tener perdón, y una muy buena prueba de ellos es que la persona a la que maltraté por mucho tiempo debe estar detrás de mí en estos momentos. Pero seguro quiere que termine mi historia para luego asesinarme. Sé que no tengo mucho tiempo, por lo que empezaré de una vez. Yo era un hombre promedio, que un día conoció a una mujer que lloraba en un bar. Aquella chica de no más de 25 años lloraba desconsoladamente, por lo que me le acerqué con 2 vasos de cerveza dispuesto a oír su historia. Comenzamos a hablar, y descubrí que se llamaba Sophie, era una madre soltera que había sido abandonada hace 6 años por su pareja, cuando ésta se enteró que estaba embarazada. Pero esa no era la causa de sus lágrimas, sino que ella no pudo terminar sus estudios ya que sus padres la botaron de su casa y no tuvo el apoyo de ningún amigo tampoco. Le pregunté por qué no buscó un trabajo como mesera, ella me dijo que ya tenía uno en un restaurante de comida rápida, pero que no le alcanzaba más que para la comida y el alquiler de un piso en una zona de mal vivir. Y que si fuese poco, su hija ya debía de ingresar a la primaria, pero ella no sabía de dónde sacaría el dinero. Esperé a que se calmase un poco y luego le pregunté lo que haría, entonces ella avergonzada me dijo que ofrecer su cuerpo a cambio de dinero para pagar sus deudas. La verdad no sé si el destino así lo quería, tal vez alguien me quería simplemente joder la vida, pero justo yo era soltero, vivía solo, y debido al dinero que recibí como herencia junto a las empresas que me dejaron mis adinerados padres, no tenía que trabajar. Además Sofía era muy bonita, por lo que sin pensarlo le propuse que viviese conmigo al menos hasta que juntase el dinero necesario o encontrase la forma de pagar la escuela de Alexandra, su hija. Me pregunto qué tan desesperada habrá estado ella en esos momentos, que aceptó vivir bajo el mismo techo con un extraño. Durante el tiempo que viví con ella y su hija, no las toqué, confieso que tuve ganas de hacerlo, pero me contenía. Sin embargo, hubo un día, un desdichado día cuando volvía ebrio del bar, ya que al no tener trabajo, preocupaciones ni amigos, me dedicaba solo a tomar. Pero un día llegué realmente ebrio a casa, y al entrar vi a Alexandra pintar las paredes con crayolas mientras escuchaba esa estúpida canción de Caja Musical. Y por si fuese poco, Sofía mientras no había limpiado nada e incluso había roto una foto de mis padres, la única que tenía. Comenzamos una discusión, la cual terminó cuando yo le di una fuerte bofetada mientras la llamaba perra inútil. Recuerdo las lágrimas que se deslizaban por su hinchada mejilla debido al golpe que le había dado. Alexandra corrió hacia su mamá, y al pararse frente a ella extendiendo sus brazos como si la protegiese, me llamó monstruo. No sé qué cara más aterradora le habré puesto a ella, pero la expresión de Alexandra se cambió a una totalmente radical, como si el mismo diablo la estuviese viendo. Caminé hacia ella y de una cachetada la tiré al suelo haciendo que perdiese la consciencia por unos minutos. Desde aquel día que las empecé a maltratar, las insultaba, golpeaba, e incluso llegué a caer tan bajo que abusé sexualmente de ellas, a pesar que la hija ni siquiera tenía 10. Probablemente ahora te deba de causar asco, y sobre todo la forma en la que lo narro, pues yo lo cuento como si se tratase de una bonita anécdota. Pero sé que un rato moriré y quiero al menos reírme en mis últimos minutos de vida. Y aunque me debes de estar maldiciendo y deseándome lo peor, ya no importa. Ya nada me importa. Todos y cada uno de los días era un infierno para la madre y la hija, pues no solo las maltrataba, sino que habían veces en que no les daba de comer. Cuando yo estaba de humor las alimentaba, y cuando no abusaba de ellas. Y lo mejor para mí, y peor para ellas, era que no podía denunciarme ya que las amenacé de muerte. Una vez trataron de escapar, y esa fue la última vez que las vi, al menos con vida. Lo último que recuerdo fue ver sus cadáveres en mi sala, y a mi nudillera ensangrentada.
Seguro las golpeé hasta la muerte, la verdad es que no estoy muy seguro. Pero desde aquel momento todos me fue de mal en peor. La policía descubrió lo que había hecho, y tuve que darles gran parte de mi dinero a las autoridades para que no me metiesen preso, ya que allí violan a los violadores, y no quería experimentar a las personas que abusaron de una madre indefensa y de una niña menor de 10 para luego maltratarlas y golpearlas hasta la muerte. Con el dinero que me quedó viajé al extranjero y compré una casa en una zona rural, aunque habían bastantes árboles como para ser una. Intenté llevar una vida tranquila, mejor dicho, empezar desde cero, e incluso busqué un trabajo, pero a los pocos días renuncié. Ese mismo día al llegar a casa dejé todas mis cosas y me dirigí al bar al que solía ir desde que me mudé allí. Sin embargo, al entrar no había nadie a excepción del cantinero, quien lloraba sin consuelo sobre una mesa recostado apoyándose sobre su antebrazo izquierdo. Me le acerqué y pregunté si estaba bien, pero me ignoró y continuó llorando. Lo sacudí de los hombros hasta que alzó su cabeza pero con el rostro apuntando a la mesa mientras susurraba frases inoíbles para mí. Le pregunté varias veces qué le pasaba, hasta que alzó más su cabeza y me enseñó su rostro. De sus ojos caían gotas de sangre, asustado, retrocedí unos pasos. El cantinero comenzó a decir que todo era mi culpa y que pagaría caro por lo que hice, se levantó y caminó hacia mí. Mientras yo retrocedía, él avanzaba. Le indiqué que se alejase, cuando de repente, me di cuenta que las paredes comenzaron a descascararse. Agujeros negros se abrían entre ellas, y de estos salían mariposas con alas de color negro. La voz del cantinero comenzó a distorsionarse hasta que parecía que hablaban dos personas a la vez, como si estuviese poseído. Seguí retrocediendo hasta chocar contra una pared. El cantinero avanzó hacia mí, y cuando estuvo a unos centímetros se detuvo. Lo miré horrorizado y contemplé cómo la sangre brotaba de sus ojos. Mi respiración se hizo cada vez más lenta y profunda. Le pregunté a qué se refería, entonces este me dijo que seguro ya no la recordaba. Se llevó su mano derecha al centro de su cabeza, y como si se tratase de un disfraz, me enseñó una cremallera que estaba en el centro de esta y la deslizó hasta llegar a la entrepierna y mostrar su verdadera forma. No podía ser cierto, quien estaba dentro de lo que parecía el cuerpo del cantinero ¿Era Alexandra, ahora me recuerdas? Preguntó sonriendo. Su cuerpo estaba amoreteado, con cortes y bastantes heridas, justo como dejé su cadáver antes de asesinarla. Pero eso no podía ser cierto, yo la había matado, de eso estaba totalmente seguro, vengaré lo que nos hiciste a mamá y a mí, dijo. Alzó su mano derecha en donde sostenía un cuchillo y tras dar un grito se aproximó hacia mí. Desperté gritando, miré asustado a mi alrededor, no dejaba de sudar por el susto que me había llevado. Aquello no parecía un sueño, se sintió muy real. Suspiré aliviado al enterarme que era un sueño y que estaba vivo. Me levanté de mi cama y miré por la ventana, era de noche, y por más que intentaba, no recordaba el momento en el que me acosté. Prendí la luz de mi habitación, cuando se escuchó de repente me pareció escuchar un leve sonido. Como el producido por las típicas cajas musicales, solo que este se oyó muy cerca, demasiado. Pregunté si había alguien allí, pero no obtuve respuesta. El sonido de lo que parecía ser una caja musical se escuchó de nuevo pero más fuerte. Me paré en el marco de la puerta de mi habitación, pero cuando estaba por llegar escuché las risas de una niña, y al voltear vi una pequeña silueta entrar a mi habitación, y a los segundos, las luces de esta se apagaron, dejándome en la oscuridad. Apurado, presioné el interruptor de la habitación en la que me encontraba, al ver que las luces se prendieron suspiré aliviado. Creía que todo volvería a la normalidad, cuando me pareció ver una pequeña silueta correr de la habitación de la que había salido a la del costado. Nuevamente, me asomé al marco de la puerta con el corazón más acelerado esta vez. Pero al hacerlo, las luces comenzaron a parpadear. Repetí varias veces la palabra no, mientras pedía no quedarme en la oscuridad, solo. Pero al minuto la luz se apagó por completo. El ambiente se sumergió en un silencio macabro debido a la tensión que podía cortarse con un cuchillo como si fuese manteca. Retrocedí unos pasos alejándome de la puerta, cuando en medio de la oscuridad vi una pequeña silueta asomarse a la puerta. No estaba muy seguro de lo que veía, pues todo estaba demasiado oscuro.
Aquella silueta, que parecía la de un niño por el tamaño, comenzó a acercarse poco a poco hacia mí. Al igual que con el cantinero, empecé a retroceder asustado. Solo que esta vez tropecé y caí al suelo. La silueta de enfrente avanzó hasta ponerse muy cerca de mí. ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que quieres? Pregunté. ¿Todavía no me recuerdas? Todo fue por tu culpa. Aquella frase, debía de ser Alexandra, por lo que pregunté si era ella. Se escuchó la risa de una niña luego de haber hecho mi pregunta. Aunque se oía algo distorsionada. Voy a hacerte pasar por lo que nos hiciste a mamá y a mí. El ambiente se sumergió nuevamente en el silencio. Creí que ya se había ido, pues durante casi un minuto no se escuchó nada, pero las luces de mi habitación se prendieron parpadeando por un segundo y mostrando el putrefacto y maltratado cadáver de la niña. Las luces se apagaron y la silueta que tenía enfrente mío desapareció. Sin embargo, ese fue tan solo el inicio de mi sufrimiento. He intentado todo tipo de cosas para librarme del espíritu de esa niña. Acudí a la iglesia, hice trabajo voluntario, e incluso me confesé, pero ella sigue allí. Supongo que no se irá hasta que muera, aunque infiero que ese momento está cerca, muy cerca. Hoy al volver del bar, al ingresar al baño para lavarme mi rostro, vi la figura de Alexandra detrás de mí. Grité asustado, pero al voltear no vi nada. Sin embargo, la voz de una niña, que se escuchaba detrás mío, me dijo que hoy sería mi último día de vida, y que si no quería sufrir demasiado, que escribiese lo que les hice en unas hojas, para que cuando la policía ingrese y lean lo que puse aquí, en las noticias promuevan el denunciar cualquier tipo de agresión para que no les pase lo mismo que a ellas. Lo que hago es tan solo cavar mi propia tumba. Desde hace un par de horas he estado escribiendo esto. La verdad es que he tratado de reducirlo todo lo que pude, aunque al fin y al cabo, eso no importa mucho. Creo que con esto acabo. Espero que mi muerte no sea muy dolorosa. La verdad es que, creo haber aprendido la lección, y es que todo en esta vida se paga tarde o temprano, sea bueno o malo. ¿De verdad creíste que no sufrirías? Luego de habernos maltratado por tanto tiempo. Alexandra, eres tú. Por favor, perdóname. Jamás lo haré. Me encargaré que sufras y sientas cómo tu vida se va con el transcurrir de los segundos. Por favor, no. Te lo suplico. Nos veremos en el infierno, querido papá. Reporte de la policía. Caso 1003B4G, información altamente confidencial. Lugar, Inwood, Estados Unidos, afueras de Nueva York. Fecha del acontecimiento 13 de septiembre, sin hora exacta. Sujeto hombre, acontecimiento homicidio y desmembramiento de órganos. La policía ingresó a la medianoche luego que los vecinos reportasen llantos y chillidos de puro dolor. La casa era de 2 pisos, el primero estaba limpio. En cambio, en una de las habitaciones del segundo, se encontró un cadáver con sus miembros cercenados. Cada uno de los dedos tanto de las manos como de los pies habían sido amputados con un arma blanca de gran filo. El torso presentaba un amplio corte que recorría desde la altura de las tetillas hasta 1 centímetro por debajo del ombligo. Del corte se extrajeron los órganos que se encontraban dentro, y los órganos se encontraron triturados en su mayoría, dentro del inodoro del baño del segundo piso. El miembro genital, a juzgar por el estado, parece haber sido aplastado por un instrumento de gran peso, aunque no se encontraron herramientas con las que se hizo el ataque. El estado de la cabeza tampoco fue diferente, pues para empezar, el ojo derecho había sido extraído de su cuenca, y por el estado en que se lo encontró parece como si lo hubiesen mordido. Además que dentro de la boca no queda ningún diente, los cuales parecen haber sido extraídos por la fuerza, aunque no se tiene idea de la localización de estos. A juzgar por las manchas de sangre en las paredes, el asesino debió de haber embarrado sus manos con la sangre que había en ellas y usarla para pintar las paredes. Sin embargo, sobre el escritorio se encontró un ensangrentado cuaderno, que tras ser sometido a una prueba de ADN, se demostró que fue usado por la víctima hasta en sus últimos minutos de vida. El relato habla sobre una historia de una madre y su hija, a quienes maltrató y violó. La identidad de las mujeres ha sido censurada por su protección. Los principales sospechosos son familiares o amigos cercanos de alguna de ellas. Actualmente no se sabe la identidad del asesino, pero debido al homicidio cometido, se especula que el verdugo de Félix Alvarado Torres, a quien pertenecía el desmembrado cadáver, debió de ser una persona con problemas mentales de conducta agresiva y con un excesivo gusto por la sangre. Estado del caso abierto.